¿Cómo, Laura? Dime. Que odio el profe la literatura. Ah, vale, vale. Bueno, yo entiendo, porque es verdad, ¿no? Entre muchos de vosotros, y entiendo la reacción, es decir, que la literatura es como, y más en los periodos que vemos nosotros, porque el año que viene, en nivel 2, la cosa es un poquito más variada, ¿vale? Ya vais a ver que es más, la cosa va un poquito mejor, más variada, hay muchas más cosas y más variadas. Pero es verdad que la que nos ha tocado este año es como la parte más fea. Y tal. Pero el semestre pasado no pasan a mí. No, yo es que no soy, quiero decir, yo no soy objetivo, me parece todo maravilloso, pero entiendo que para el estudiante, esta pues, la literatura del Renacimiento, la literatura medieval, la del Barroco que vamos a empezar hoy, es como un poquito más así, ¿no? Bueno, no se puede cambiar, es decir, no puedo, pero al menos yo intento a través de las explicaciones y demás, que se sea más, y sobre todo que nos enteremos bien, que quede claro, que os quede claro qué es lo que... Es que además temas un poco más difíciles, porque ahora cuando en el último examen yo recuerdo que era cuando estaba empezando a faltar aquí, no venía a clase, entonces estudiaba desde casa. Y era lo que me hacía más complicado, porque yo recuerdo el primer examen, ¿recuerdas? Que lo aprobé todo de una vez, sí. al venir a clase, que te ayudaba, Sí, hombre, siempre que se pueda, online o presencial, es bueno asistir a la clase y que haya una cierta interacción, ¿no? Yo entiendo que hay casos que no se puede y no se puede. Bueno, pues por eso están las videoclases y demás. Pero si es posible, pues bueno. Bueno, vamos a empezar por el barroco, que yo lo he ilustrado con esta, no sé exactamente el cuadro, no he puesto la referencia de quién es, pero esto sería lo que llamaban un vanitas, creo que se llama en arte. Vanitas, que es como, es que no sé si es vanitas o memento mori. Yo creo que es un vanitas, que son unos cuadros, unas pinturas que te recuerdan de la fugacidad de la vida, de que lo material no importa, porque al final de la vida lo que se te va a juzgar, no te queda nada, lo que se te va a juzgar es cómo te has portado y espiritualmente, cómo has sido. Bueno, un poco. Pues, bueno, no sería de extrañar. Entonces... Pero me pone sensible porque hoy en día justo me ha recordado, o sea, conversación inicial con el profesor, y es que hoy en día parece que la gente, incluso a veces yo me incluyo, porque tengo un iPhone, llevo un anillo, pero es verdad que como que la gente solo se fija en lo material, en el coche que tienes, en qué casa vives, en tus gafas. Eso está bueno con una pregunta que se hace el profesor sobre un poema que está por acá, que me encantó, creo que es de Lope de Vega. ¿Sí, verdad? No recuerdo ahora mismo porque como eso lo preparo con tanto tiempo a veces se me olvidan las actividades, pero puede ser. Del dinero. Bueno, Poderoso Caballero es Don Dinero. No es esa. Pero bueno, que va por ahí. Es uno de los temas. Porque es uno de los temas del barroco. Fíjate, del barroco que estamos hablando del siglo XVII. Estamos en 2022 y seguimos a vueltas con lo mismo. E incluso, como tú dices, Laura, incluso acentuado. Hoy acentuado, ¿no? O sea, en esa época también como que la gente ya había, claro, por supuesto. Al fin y al cabo, el ser humano no ha cambiado tanto. Porque hay gente que se puta en lo que tiene, pero no lo de que iba a hacer esto, ¿sabes? Y como en plan, a mí lo que me parece que no soy esto, porque hay justo la casualidad de que hay un vídeo muy viral en redes sociales de un señor vestido de traje que tiene aquí una cosa en la cabeza que es dinero. Y el hombre ve cómo se pasa toda la vida, desde joven, solo corriendo detrás de él, y cuando llega la tumba, la gente no le falta nada porque al final él solo pensaba en algo material, que al final, como dice, cuando te vas, la gente recuerda si eras amable, si eras educado, si te gustaba leer, si se reían contigo. Bueno, pues mira, de repente eso supone que encontramos un poquito más de sentido al tema, ¿no? Porque, ya digo, realmente va por ahí la cosa, creo que se me ha perdido aquí, va por ahí la cosa, ¿no? El barroco, decías tú, ay, me da ganas de llorar y tal, es que el periodo en el que se desarrolló el barroco es un periodo muy feo de la historia para España. Es el periodo de la decadencia, de cuando le empiezan a ir las cosas mal, no solo a los reyes y tal, sino a la gente de a pie también. Y eso le lleva, claro, que cuando a ti las cosas te van bien,
pues todo es maravilloso. Veíamos que decía Katiuska el Renacimiento, todo era luminoso, tal, pero es que ahora las cosas ya no son así, ¿no? Entonces hay muchas llamadas a que la gente repare en los aspectos así más negros de la vida. Y esto de las vanitas de tal, es decirte, es que al final te vas a morir y te van a juzgar y tal. Y todo lo que has tenido da igual. Mira, existía una cosa que no hablamos mucho de ello en la literatura medieval, que se repite. Yo he dejado este tema, pero va a ser que me ha adelantado los acontecimientos. No, de repente una mezcla de ambas cosas. No queda todavía, no queda todavía. Pero es verdad que es muy interesante porque sobre todo para conecta. Porque ella al final es más mayor. Sí, ella sí, ya sí. tiene, igual que tú. Sí. Bueno, nosotros ya estamos más o menos encaminados. Claro, no, ya no estáis al final, sí. pero nosotros de nuestra edad, estas cosas nos viene muy bien claro, para fijarnos verdaderamente. Pues me parece, Laura, eso maravilloso, porque muchas veces una de las cosas que nos acusan cuando hablamos de literatura es que ¿y para qué sirve? Y es verdad, yo reconozco que hay veces que es para qué sirve. Pero si esto os ayuda de alguna manera, aunque sea solo para hablarlo, genial, ¿no? Genial. Ese es el arte. Y el arte está en todo. El arte está en todo y te habla y te cuenta. El arte te habla, el arte enamora, el arte canta, el arte es la vida. Es la vida. El arte te eriza la piel, es todo. El arte es todo. No, nos vamos entonces al siglo XVII, ya digo, 1600 o por ahí, ¿no? El siglo del barroco. Y fijaos cómo empieza. Una época de crisis y decadencia. En ese momento España todavía es un gran imperio, tiene los territorios en América, tiene territorios en Europa también, pero ya se ve que es demasiado, hay muchas guerras, pierde guerras, etc. Entonces hay una situación política y tal, que insisto, España sigue siendo importante, pero las cosas ya no le salen tan bien como antes, ¿no? Y sobre todo, ahora vamos a ver un listado un poco de problemas. La gente de a pie, la gente en la península, empieza a notar la pobreza, la decadencia, más incluso que antes, y se extiende a mucha más gente. Es un periodo en el que hay hambre, en el que hay escasez material, en el que hay crisis. Fíjate, aumenta las diferencias entre los distintos estamentos sociales. Qué curioso, siempre que hay una crisis ocurre lo mismo. Los que son más ricos y tal aumentan su riqueza o se quedan igual, y los que son más pobres se empobrecen más, ¿no? ¿En qué se fue una época de guerra? Es algo complicado esa pregunta, o sea, no tanto de responder como de hacer entender lo de en esa época era una época de guerra. Mira, nosotros, que todos hemos nacido, o sea, bueno, siglo XX o tal, es decir, estamos acostumbrados a, y sobre todo en Europa, no tanto quizá a lo mejor en otras partes del mundo, pero en Europa estamos acostumbrados a que la guerra es algo ajeno a nosotros, que pasa en otras partes, y entonces tendemos a concebir que eso ha sido siempre así. No. La guerra fue algo constante para Europa desde el principio de los tiempos hasta 1945, que es cuando termina mayo de 1945, cuando cae Berlín y se acaba la Segunda Guerra Mundial en Europa. Hasta ese momento, la guerra era algo constante. Es decir, ahora había guerra, ahora había 10 años de paz, ahora había otra guerra, y así. Era algo normal. Desde el 45 hasta hoy en día, para el europeo hemos visto la guerra de lejos. Ah, mira ahí, no sé qué. Ah, sí, pasa, no sé qué. Por eso, por ejemplo, la guerra de Ucrania, que está en nuestro continente, nos toca tanto, porque... Entonces, claro, cuando me dice Katiuska, ¿era época de guerra? Por supuesto, la guerra era siempre. Había siempre guerra, siempre. Y más, como ocurre con España... Que se ha añadido la pobreza. Claro, todas las guerras siempre están por eso le pregunté siempre, si siempre. era por la pobreza. Claro. Se unen otras cosas también porque, bueno, de mala gestión, etcétera, porque tened en cuenta que en esta época en España llegaban cantidades ingentes de oro, plata y mucha riqueza de América. Pero así, barcos llenos. Pero nada se quedaba en España. No sé si eso lo estudiaréis con Juan Antonio y tal, no me quiero yo meter. Eso no se quedaba en España. ¿Por qué? Porque, ay, es que hay mucha guerra. Pero cuando ha habido esta guerra yo no tenía todavía el dinero. Me lo ha prestado un banquero de Génova. Entonces ahora cuando me llega el dinero, es decir, el oro de América, en lugar de quedarse aquí, se lo paga al banquero de Génova. O se lo paga para financiar el ejército que está luchando en la guerra en los Países Bajos. Y así. Entonces, claro, aquí realmente como país España aprovechó poco esa riqueza y demás. Bueno, fijaos, las diferentes clases sociales que en esta época eran los nobles, o sea, rey, noble, iglesia y el resto del pueblo. Así era, ¿no? No había más diferencia.
Bueno, los nobles, y eso es una tradición española muy fea, bien eran políticos o a las armas, pero en general vivían, como dicen, de las rentas, es decir, tenían propiedades agrícolas o inmobiliarias y vivían del alquiler o de lo que le pagaban por esas tierras, por trabajar esas tierras o por esas propiedades inmobiliarias. Pero no hacían fábricas, no invertían en manufactura, no creaban productos. No. La consideración del trabajo manual en España, entre la nobleza española, era como, te estoy diciendo, qué barbaridad, eso es para la gente pobre. Yo, que soy el marqués de no sé qué, el duque de no sé cuánto, yo no. Yo vivo de mis rentas y no hago absolutamente nada. Hay historiadores que comentan que esto es una causa del atraso que a partir de entonces tuvo España. Otros países, la nobleza, la actitud es muy diferente. Sí. Es más, si nos fuéramos, por ejemplo, ya a finales del 18, principios del 19, cuando se produce la primera revolución industrial en Gran Bretaña, muchas de las empresas se pusieron en marcha gracias a nobles, porque eran los que tenían el dinero y tenían una actitud y una mentalidad de avance y progreso. Eso no estaba en la nobleza española de la época, ¿no? Ellos, que les gustaba, como dice ahí, pues que la nobleza era una cuestión de privilegios y de forma de vida, y entonces pues si yo tengo esos privilegios, esa forma de vida, yo no me voy a mezclar con nada más, ¿no? Aun cuando los nobles fueran pobres como los ratos, porque no todos los nobles eran ricos, riquísimos. Había un grado de nobleza, la hidalguía, que se llamaba, Don Quijote era un hidalgo, que no vivían en la riqueza. Es más, algunos incluso vivían en una pobreza más o menos severa. Pero tenían algo que no tenía el resto del pueblo. No tendrían riqueza, pero tenían nobleza y tenían un prestigio. Y eso, a ojos de los demás, siempre era importante. ¿Vale? ¿Tenían? Nobleza, prestigio, aun cuando el alfarero que estaba a tu lado tuviera mucho más dinero que tú, pero era alfarero, no era noble como tú. Bueno, eso es una cosa que parece que no, pero socialmente influyó mucho, ¿no? Porque claro, no hubo un movimiento, un deseo de progresar económicamente. Las condiciones de vida para todo el mundo, ¿no? Los campesinos, los artesanos, todo el mundo, ¿no? Es lo que decía, dice, el ejercicio de trabajos manuales sigue siendo motivo de deshonra. Es que la gente el herrero que le ponía los caballos tal, el que hacía los productos de artesanía, el que tejía no sé qué, es que eso era gente, vamos, por Dios, ¿qué me estás diciendo? Yo no me puedo mezclar con esa gentuza. ¿Qué tal, no? Y se daban casos paradójicos de el hidalgo este pobre, de que decir, yo no voy a trabajar porque soy hidalgo, aunque se muriese de hambre, porque era noble. Pero sí, pero quiero decir, y eso lo vamos a ver también a través de otras cuestiones, cómo la noción de honra, de prestigio en la sociedad española era fundamental, o sea, era esencial, porque te distinguía eso, te distinguía del resto. Y esa distinción te ponía en una posición de seguir avanzando. Aun cuando, insisto, del resto, de los que no eran nobles y demás, pudieron ser infinitamente más ricos que tú, pero no eran nobles. Mirad, luego con el paso del tiempo, una cosa curiosa como apunte, cuando ya en el siglo XVIII, XIX empieza a surgir una burguesía en España, es decir, gente que no era noble, pero que se convierten en empresarios, en grandes agricultores, y empiezan a ganar mucho dinero, ¿sabéis para una de las cosas para las que invertían el dinero? En comprar títulos nobiliarios. Y el que tenía no sé cuántas tierras y demás, y que sus padres habían sido unos campesinos, cogía dinero y se compraba el marquesado de no sé qué, y se convertía en el marqués. Y eso ya era... El título de noble era lo que prevalecía. Total. Lo más importante. A ojos del resto de la gente, sí. En España, no desconozco un poco... Estamos hablando de España. Sí, exactamente, ¿no? Pero a mí me gusta siempre un poco ver el texto general. No sé si en otros era tan así. Lo que sí te puedo decir, sí os puedo asegurar, es que en otros países, en esta época, cuando España empieza su decadencia, se activan porque adoptaron una visión, una postura económica muy diferente de decir, yo tengo que trabajar para ganar dinero. Por ejemplo, Holanda. Entonces, Holanda es un país así. Chiquitito. Holanda, bueno, es una exageración lo que voy a decir, pero das una patada y te sale dinero. Es un país riquísimo, pero rico del rico. ¿Por qué? Pues desde que se convirtieron en país, que es en esta época, cuando dejaron de ser parte de la corona española, comercio, manufactura, etc. Y entonces lo que era un país así, porque ya era así, se convirtió en una potencia económica y comercial.
Y actualmente sigue siendo una potencia económica y comercial. Y un país así, de, no sé, 7 o 8 millones de habitantes, pesa y manda más que uno de 45, por ejemplo. Como creo que Noruega también está entre... Bueno, ya que conforme vas avanzando hacia arriba, la caja va aumentando, ¿no? Bueno, pero quiero decir que estas cosas, lógicamente, como dice, el contraste entre el lujo y la corte, y no ya solo el lujo, sino el saber, el hacer saber a los demás que tú tienes la ostentación. Y la pobreza del resto de la gente era muy evidente, Fijaos, guerra, situación continua guerra, lo que decíamos, es una mala situación económica, enfermedades, hambre, todo ello es una crisis desastrosa, una crisis que siente, sobre todo, el pueblo más llano del pueblo. Claro, cuando esto es así, no solo cambia tu situación material, sino también lo de aquí arriba. Y te vuelves desconfiado, te vuelves pesimista porque ves que no hay solución, te vuelves escéptico. Es decir, es que nadie va a venir, yo no creo en nadie ya que venga a decir que va a solucionar los problemas. ¿No creéis que ahora mismo hay algo de eso en la sociedad? De escepticismo, de desconfianza, de pesimismo, porque estamos en una situación de crisis importante. ¿Vale? Y además, esto siempre es evidente porque normalmente las etapas anteriores suelen ser etapas positivas, como en este caso el Renacimiento, mejor dicho, había sido una época optimista, expansiva, sobre todo en España, y ahora, en cambio, es una época de contracción y de pesimismo y de negativo. Claro, esta visión negativa, no solo sobre el entorno y sobre las perspectivas de futuro, sino sobre la gente que yo tengo alrededor también. Esto va a influenciar el arte y, por tanto, la literatura. Es decir, esta va a ser una idea, y entramos ya aquí en la literatura, muy importante en la literatura del barroco. El pesimismo, la desconfianza, lo negativo respecto del futuro, respecto de la situación presente y respecto de las personas, está aquí. Yo me preguntaba estos días que estaba repasando esto para prepararlo para la clase de hoy, si no está aquí parte, porque este carácter se conserva todavía, es parte del carácter español. No sé si Catiuja, que viene de fuera, nota eso. Pero el español, parte de nuestra forma de ser, es así. Es desconfiada, es negativa, es pesimista, es como muy depresiva. No sé si ya viene a partir de aquí. Mira, hay una serie... Puede ser, no sé, por especular. A mí me llama muchísimo claro, la atención ese pesimismo y esa depresión. Total. Es muy evidente entre las personas que vienen de América, como Catiuska, y los españoles. Es una cosa, o sea, la visión, el punto de vista sobre la vida es completamente diferente. Sí. Totalmente diferente. Donde el español ve un problema, el americano ve oportunidades y soluciones. Y es así. Sí, es así. Bueno, es que formación es así. Es distinto. Porque nosotros, yo lo digo, no en son de ofenderlos. No. Estamos, claro. Es que es así. Hablamos como familia, que somos un grupo grande ya. Sí. Hablamos de que acá se complica mucho la vida por algo tan sencillo. Sí. Aquí esperan que venga alguien extraño a ponerte un tornillo o cambiarte una bombilla. Sí. Porque no te sientes capaz. No te sientes capaz. Sí. Exacto. Entonces, por eso es que el seguro, los seguros viven y se los comen. También hay más, yo creo que hay un poquito más de eso. No, me refiero, aparte del hecho de que uno no confía en sus posibilidades, es el hecho también un poco de la comodidad. España se ha convertido, pues, a pesar de todo, pues un país con cierto nivel económico y nos hemos acostumbrado a ciertas comodidades que en otros tiempos no existían. Es decir, eso que tú dices de la bombilla sea tal, yo recuerdo cuando yo era niño que la cambiaba era mi padre, porque iba a la ferretería a comprar su bombilla. Ahora, seguro no sé qué, porque te ofrece el seguro un servicio que viene a cambiarte la bombilla. Bueno, eso es un poco por la evolución de la sociedad. Para decirle un ejemplo, profesor, lo usé como un ejemplo cotidiano. Sí. ¿Verdad? Pero muchas cosas las personas aquí se ahogan y creo que eso en un problema los lleva a la depresión. Sí. A la depresión. Sí. Entonces esa depresión se manifiesta en el habla, cómo se expresan. Y en la visión pesimista. Sí. Insisto, donde nosotros vemos un problema
el americano ve una oportunidad y una solución. Yo además he tenido, bueno, yo lo vivo eso todos los días en casa. Pero aparte, hace poco, por una serie de reformas que hemos hecho en casa, que nos lo han hecho unos obreros de Colombia, y entonces la gente nos pregunta, ¿y qué tal? Fatal, ¿no? Porque con los obreros, fatal, maravilloso. Tú le decías, mira, es que tengo esta tubería, pero quiero, o sea, si es así, quiero ponerla así y cambiarlo para allá. Claro. Y lo hacen, y te lo hacen bien. A un obrero español, no, no. Eso es un problema. Además, tienes que llamar al fontanero este y luego llamar a otro fontanero, que no te lo pongas así, yo te lo pongo así. Bueno, son formas diferentes. Son formas diferentes, ¿vale? Lo que dice Katiuska, no es ni hablar mal ni... Yo digo que puede ser tanta violencia de guerra. Sí. Parte de la explicación puede ser esa. Debe ser que ya eso genéticamente va... Algo sí, pero es también contraste... disculpe, profe, porque el esposo de mi hermana es hijo de españoles. Ajá. Y muy depresivo. Sí. Y la mayoría, yo tengo mi amigo aquí, español. Sí. Y yo, tenía que estar sacándolo, ya yo me cansaba, yo le decía, pero baila, ríe, oye no, un merengue, es otra, baila. Somos otra forma. Búrlate de ti mismo, y él dijo, mira, otra. Sí. Tienes el culo chupado, ¿qué es eso? Tú me dices unas palabras que yo entiendo. Entonces yo le dije, antes de que otro se burle de ti, búrlate tú, que ya te estás riendo de ti mismo, no te rías de otro. Que otro ya sabe los defectos que tiene. Es diferente. Pero no solo tal, sino también con otros países de Europa, con los que compartimos muchas cosas. Compartimos muchas cosas, pero hay veces que ese carácter y tal... Bueno, no sé, lo que decíamos, de repente surge a partir de aquí, pero el caso es que se convierte en algo muy importante en la sociedad y, insisto, por lo que nos atañe a nosotros, en la literatura, ¿no? Por eso dice que el pesimismo y el desengaño de la mentalidad barroca se van a manifestar en la literatura. Pues ir manejando estas ideas clave, pesimismo, escepticismo, desengaño, visión negativa, todo eso se va a reflejar en la literatura de una manera u otra. Una manera de la que se refleja es precisamente la brevedad de la vida y el paso del tiempo, pero el paso del tiempo y la brevedad de la vida desde un punto de vista negativo. Es decir, esto se va así. O sea, es que cuando uno se da cuenta, todo ha pasado. Todo ha pasado, ¿no? Si el mundo es como es, que estamos viendo, estamos diciendo, ¿no? Es negativo, me engaña, es falso porque son apariencias y demás. La vida es un fulgor y se pasa enseguida. A eso no me considero pesimista. Ajá. A lo mejor tengo mi momento malo. Sí. También lloro. Sí, pero claro, y a veces estamos hasta los huevos, pero es verdad que creo que esta imagen es la que nos van enseñando desde el colegio. Y la que proyectamos. Y la que directamente desde la educación te muestran es una apariencia, no te enseñan a que tu compañero morenito de color que se mete toda la clase con él no está bien. Un ejemplo. Sí. Porque ocupa la educación cuando en realidad eso también tiene que venir de casa y eso te lo tienen que enseñar tus padres. Bueno, pero también... Es verdad, sí, pero al final si en el cole, tú cuando vas a clase normalizas y tu profe también normaliza porque no dice nada, que el niño morenito es el que sobra, o a lo mejor el que le gustan los hombres desde pequeño, porque hay niños que desde pequeños le gustan los niños y no pasa nada. Si eso fuera todo más normal, no se mostraría a lo mejor esa pequeña desconfianza. Puede ser. Yo creo que ahí, y voy a hablar en favor de mi profesión, vamos mejorando mucho. Quiero decir, en la aceptación del diferente, que es un poco lo que tú vienes comentando, Laura, poco a poco hay mucho que hacer y se sigue y hay que seguir trabajando. Pero hombre, un poquito es verdad, ¿no? Y ahí es verdad que tenemos mucha responsabilidad los docentes de cuando haya cualquier tipo de situación dentro de la clase, cortarla de raíz. Claro, porque somos un modelo. Es el que puede parar. Claro, entonces es importante, ¿no? Claro, no, yo he puesto mi ejemplo porque yo iba al cole de pequeña, no lo entendía, ahora de mayor, pensando en situaciones que he vivido, he dicho, ahora que sé lo que se siente, digo, joder, es un caso de homofobia. Sí, Claro. Lo que pasa es lo siguiente, que yo veo que
es mi percepción. No lo digo solamente por España, ¿vale? Sí. Lo digo a nivel general de como educadora. Que creen que la escuela tiene el deber y todo de la educación de los niños, tanto mental como todo. No. La escuela es una reforzadora tanto de los valores como del aprendizaje, que los niños ya vienen como esponjas absorbiendo desde sus hogares. Y el maestro pasa un cierto tiempo, es verdad, es un influenciador. Sí, pero puede... no depende de cómo nosotros seamos. Podemos ser lo mejor como podemos ser castradores. Sí, sí. Transportarle a una persona y marcarlo para el resto de su vida. Pero fíjate, podemos tener tanta influencia como para corregir eso. Exacto. Yo he dicho este ejemplo porque a mí en mi casa, a mí mi madre me ha educado a que una persona de color es igual que yo, a que si a un chico le gusta otro chico no está mal, y que si mi amiga o un chico quiere vestir de rosa puede vestir, claro. O un montón de ejemplos. Sin en cambio, yo iba al colegio y era contradictorio porque mi madre me decía una cosa y lo que la sociedad me enseñaba era otra. Entonces, claro, es lo que a lo mejor hace que a las personas se les haga desconfiado. Ese niño seguramente que toda la clase se metiera con él, el día de mañana no le guste la gente española. ¿Por qué? Porque ha estado 6 años de su vida estudiando que se han metido. Bueno, y en general tenga una, como tú dices, esa desconfianza en la relación con la... O simplemente, ya no solo eso, sino lo que tú dices de las apariencias. Hoy en día, tú cuando vas a conocer a un amigo... No, es que un debate interesantísimo. Tengo que... O sea, siento cortarlo y tal. No pasa nada. Pero bueno, genial. No, pero está bien porque esto es literatura y el barroco va a hablar de todas estas cosas, ¿no? Estamos diciendo de lo del ese pesimismo, ese desengaño y tal, que se muestra en que la fugacidad de la vida, o en el sentido de decir que la vida son 4 días, muy breve, y encima al final vamos a morir. Claro, eso hace que los temas que se traten en literatura, teniendo en cuenta esto, es la muerte. Por ejemplo, está muy presente en el barroco. Habéis visto el cráneo ese ahí, la calavera y tal. Porque los temas de la muerte, como dices, es constante. Pero muerte vista desde diferentes puntos de vista, incluso relacionadas con el amor. ¿Vale? El amor en sí mismo no se ve como algo positivo, sino como dice, como una emoción desgarradora, ¿no? Es decir, como que te mata por dentro en cierta forma, ¿no? Mucha gente en esa época moría de amor. Bueno, claro, y había más consideraciones, ¿no? Pero se decía, pues se ven abandonados, exactamente, ¿no? Lo que claro está, se va a hablar, por supuesto, del paso del tiempo. Y hay muchas figuras, formas, símbolos en los poemas, en el arte, que reflejan ese paso del tiempo. Por ejemplo, los relojes de arena. Eso, si alguna vez veis un cuadro de esta época y veis un reloj de arena, es la fugacidad del tiempo, ¿no? O, por ejemplo, la rosa que se marchita. Florece un día y se marchita ese mismo día. Eso va a parecer una figura también muy lírica, muy en los poemas, ¿no? Hay otro elemento también importante que relaciona justo con lo que está diciendo Laura de la desconfianza. Y es que el hombre o la persona barroca, puesto que, digamos, rodeado por toda esta idea del pesimismo, el escepticismo, la desconfianza, cree que le están engañando. Pero no solo a las personas y tal, sino las apariencias de las cosas. Es decir, es como que no se creyera ni a las personas ni a lo que ve. Y esto es un elemento que aparece mucho en la literatura. Es decir, la poesía, el teatro, va a jugar mucho con las falsas apariencias, con los engaños, con algo que parece una cosa y no es. Por ejemplo, veremos cuando el teatro, que es muy común, uno de los argumentos que aparece mucho en la obra de teatro era una mujer que se disfrazaba de hombre, se pasaba la mayoría de la obra como si fuera un hombre, el resto de los personajes de la obra creían que era un hombre y al final se descubría como una mujer. Bueno, eso es esto de la apariencia engañosa de las cosas, ¿no? Es decir, si yo no puedo confiar en nada, tampoco puedo confiar en que el mundo, en lo que veo. En lo que veo. Hay un poema muy famoso, el de Segismundo, y la vida es sueño, ¿no? Y los sueños son, que como que está diciendo la realidad no tiene por qué ser lo que tú ves. O también un tópico literario muy importante es esto que, por ejemplo, también comparte con Shakespeare y muchos otros autores de la época, que es que el mundo es un teatro. Y hay obras en las que se presenta como si, o la evolución, se habla de la vida, de la historia del mundo, como si fuera un teatro, ¿no?
en donde participan diversos actores, van pasando por un escenario, ¿no? Y digamos que a veces el director, el autor de esa obra es Dios, y los personajes que aparecen por ahí, los actores, son los hombres. Es decir, que esa idea de concebir el teatro, la vida como si fuera un teatro, y que por tanto no es algo real, que lo real, si hay algo, es lo que viene después de la muerte, es también algo muy, muy barroco. Fijaos, engaño, falsedad, desconfianza, pesimismo, la vida se pasa en un tris, todo eso. Todo eso son barrocos. Lo vamos a repetir mucho, tanto cuando empezamos a ver la poesía como cuando traemos con el teatro, porque estos elementos son temas básicos del movimiento, del movimiento de esa época barroca. Estamos diciendo, claro, si esto es así, si hay este pesimismo, esta consideración de que la vida... ¿Cómo? Por supuesto, siempre. Decae. Si yo no me creo las cosas, no me creo a nadie, no me creo la realidad, en la literatura lo que va a jugar también es, como dice ahí, con el distanciamiento de la realidad. Es decir, la literatura barroca, la poesía, el teatro, no va a presentar la realidad tal cual es, sino que la va a exagerar, bien poniéndola súper, mega, hiper bella, hasta un punto ya exagerado, o bien degradándola y deformándola hasta un punto siniestro y sórdido. Pero no va a presentar la realidad tal cual. Porque el espectador o el que lee, insisto, tiene esa actitud metida en la cabeza de que la realidad no es tal cual, que la realidad es engañosa. Es una actitud, la verdad es que todo esto, digamos, el hombre barroco, la persona barroca, ¿no? Tal, pues no lo pasaría bien del todo. Quiero decir que vamos a ver en literatura en general, aunque haya comedias cuando veamos el teatro, pero sobre todo en la poesía vamos a ver que es una poesía seria, densa y como... Pero es que fue una época muy mala para España. O sea, quiero decir, en el sentido tal, eso fue una época negativa. Vamos a ver positivo de eso. Es que si no hubiese sucedido esas cosas, esa tristeza, sí, no existirían esos poemas tan maravillosos. Por supuesto. Existen. Y porque, es algo que las personas claro, piensan no ver dentro del tiempo lo negativo. Claro. Pero mira de lo hecho, positivo de esa tristeza, de esa negatividad, de eso, esa vida gris. Los estados emocionales son perfectos para la creación. De hecho, aunque en general para España fue una época muy mala, artísticamente se le conoce como el siglo de oro. Claro. Porque literariamente y artísticamente fueron unos años de esplendor, de maravilla, de arte sublime. Estamos viendo nosotros hoy por hoy también desde una mala perspectiva y a lo mejor muchos españoles aprovechan este momento de desconfianza para pararse más con ellos mismos, a trabajar en ellos mismos, a como esa desconfianza al final a buscar, es un problema tuyo. Y a buscar una solución. Bueno, sí. Sí, sí. Y esa solución podía ser, claro, y la solución, como está diciendo, podía ser escribir un poema, hacer un cuadro o coger un barco y marcharse a América. Porque era una tierra de provisión y se veía como algo, como esperanza, no solo en lo material, sino como estáis diciendo, tomando vuestras ideas que son muy interesantes, de esperanza en todos los sentidos, ¿no? Frente a lo gris, como decía Katiuska, de la península, los territorios en América, físicamente, porque bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? De la luminosidad, la explosión de vida y tal, pero también material y espiritualmente te ofrecían esperanza, cosa que en España no, en la península no encontrabas, ¿no? O sea que sí, es bastante interesante esto. Lo que decía de ese distanciamiento de la realidad, ese cambiar la realidad, esa cosa de que la literatura barroca no va a presentar la realidad tal cual, se muestra, como dice ahí, o ponerla excesivamente bella, ¿vale? Como dice ahí, con una abundante decoración, poniendo muchas imágenes, muchas metáforas, o haciendo a lo mejor las frases, utilizando unas frases muy enrevesadas, difíciles a veces, el lenguaje barroco vamos a ver que a veces es difícil de entender, por las palabras que utiliza, por cómo estructura las frases, ¿vale? O sea, que se transforma. La realidad que presenta el barroco no es la de verdad, es una transformada. Es tanto es así que, como dice, más que imitar la naturaleza, lo que se pretende, lo que la literatura, el arte pretende es transformarla.
¿qué palabra utilizan aquí? Violentarla, es decir, retorcerla para producir belleza. ¿Vale? Para que, claro, pero esa belleza puede venir, como digo, por la exageración, como dice, por la idealización embellecedora, es decir, por presentar una realidad excesivamente bella, exageradamente bella, como estos filtros que a veces vemos en Instagram o tal, que no es realidad, y aquí conectamos con lo de ahora, sino que es mentira, pero se idealiza de forma exagerada, o a veces ese retorcimiento de la naturaleza, esa transformación de la realidad, es para acentuar lo negativo, los contrastes, las diferencias, y entonces la realidad que esto nos presenta es una deformación grotesca, sórdida, y perdón por la palabra, asquerosa. Así tal cual. ¿Vale? Así tal cual. La verdad que sí. Eso sí, asquerosa. Pero eso es el barroco. Esas son las actitudes barrocas, e insisto, esas son las actitudes que aparecen en la literatura. Junto con todo esto, o relacionado, claro está, porque todo esto que estamos diciendo requiere que el autor, el escritor, pues trabaje mucho, pues tiene que inventarse como las metáforas, las imágenes que va a hacer, tiene que trabajar mucho el lenguaje. Hay un principio barroco que hasta ahora no había aparecido en el Renacimiento. En el Renacimiento era, mira, pues están los grandes maestros clásicos y tú escribes o pintas según los maestros clásicos. Había unas normas y unas reglas y tú pintabas. Ahora el barroco no. El barroco ahora es la originalidad. Es decir, ahora el autor, el escritor, tiene que ser hábil, tiene que manejar bien la lengua y demostrarlo, y que la gente lo vea, que la gente lo sepa. Y tiene que hacer obras que sean originales, diferentes. Que el lenguaje que utilice en esa obra sea nuevo, incluso fijaos, cuanto más difícil y más enrevesado mejor, porque quiere decir que entonces maneja muy bien el lenguaje y es algo que nadie más ha hecho. Pero también en las imágenes, en los personajes, es decir, el principio de originalidad, que hasta entonces no era tan importante, empieza a ser importante, ¿no? O sea, que el barroco viene siendo más realista e innovador. Yo no diría realista, por lo que estamos diciendo antes, sino innovador, sí me quedaría con ello. Innovador en el sentido que tiene que presentar algo que sea diferente al resto de los demás. Hola, ¿qué tal? No sé, por ejemplo, yo que he hecho una oposición para ser, pues yo tenía que demostrar en esa posición ser más original y mejor que los demás que estaban para yo ponerme delante de ellos y ganar mi plaza. Algo así es la idea. El autor barroco... O sea, entonces sería, en vez de realista, sería original e innovador. Original e innovador. El autor barroco tiene que ser en todo mejor que los otros para poder destacar. Y entre ellos, ya lo vamos a ver cuando veamos ahora, cuando veamos la semana que viene el pique, la pelea entre Quevedo y Góngora, incluso a veces entre ellos se pelean y se enfadan y tal, porque uno es mejor que el otro, pero yo no quiero que ese sea mejor y tal. O sea, que es importante. Y una de las formas de alcanzar esa originalidad es, como estamos diciendo, la complicación, la dificultad. Que la forma, la lengua que tú escribas sea una lengua difícil, compleja. El contenido, sea un contenido también a veces, lo que cuentes, quiero decir, sea una historia compleja. ¿En qué manera? Pues de repente, para entender bien esa historia, tienes que conocer los mitos de la antigua Roma, porque hace referencia a unos personajes y a unas acciones que vienen de ahí, y entonces no todo el mundo entiende eso. Es decir, a veces esta complejidad en la lengua, complejidad en el contenido, lleva a cierta oscuridad y a cierta dificultad a la hora de comprender. Pero para ella era lo contrario. La dificultad formal es sinónimo de belleza artística. Toda esta complicación para ella era lo bonito. Cuanto más simple fuera el poema, era peor. Era un vicio estético, decir. No, poema, la obra de teatro. Bueno, la obra de teatro quizás no tanto. Vamos a centrarnos en el poema. Tiene que ser difícil. Y si no se entiende, mejor. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque si no ya nos metemos en inglés. Pero hemos sentado las bases del barroco. La semana que viene retomamos a partir de ahí, concretamos en algunas características importantes y vemos ya los autores de poesía más importantes. ¿Vale? Ok.